Bueno, hola a todos. Yo soy la doctora Cecilia Chao, soy asistente de la cátedra de neumología y junto con la profesora Mónica Kiersенbaum preparamos esta clase sobre hemoptisis. Para arrancar, queríamos mostrar esta imagen que es de una necropsia que refleja lo que sucede en una hemoptisis o lo que podría suceder en una hemoptisis en la vía aérea. La sangre lo que causa es una inundación del árbol traqueobronquial con el consiguiente riesgo de asfixia y muerte del paciente. Y este es el real riesgo de lo que puede suceder en estos cuadros, por eso la importancia y por eso su adecuado manejo. Y recordar que no es necesario grandes cantidades de sangre para que esto ocurra. El espacio muerto anatómico, que es la porción de vía aérea que no participa del intercambio gaseoso, es de apenas 160 mililitros, por lo cual volúmenes no tan grandes de sangrado pueden conducir a la asfixia y consiguiente riesgo de muerte. En la clase, estos son los objetivos, trataremos la definición de la hemoptisis, el diagnóstico diferencial. Veremos qué aspectos considerar tanto del interrogatorio como del examen físico en la evaluación de una hemoptisis, las consideraciones para determinar la severidad del cuadro y realizaremos aproximación para el diagnóstico etiológico y para el manejo terapéutico. Comenzando con la definición, la hemoptisis es la expulsión de sangre roja por la boca, proveniente del árbol respiratorio por debajo de la glotis. Tradicionalmente se hablaba de una variedad de definiciones: expectoración hemática, con estrías hemáticas, expectoración hemoptoica y la hemoptisis franca, pero actualmente preferimos hablar en todos estos casos de hemoptisis independientemente de la magnitud, ya sea desde estrías hemáticas hasta la hemoptisis franca. Todo lo vamos a considerar como una hemoptisis. Esa foto es un cuadro, una pintura de 1927 y cómo también se intentaba reflejar con el arte estos episodios que producen enorme ansiedad y miedo en los pacientes, y esto sobre todo se veía en los cuadros de tuberculosis y eso era lo que reflejaban los cuadros. En cuanto a la definición, debemos recordar que la hemoptisis no es una enfermedad en sí misma, sino la manifestación de un montón de entidades, de enfermedades, y donde el diagnóstico es semiológico. Un adecuado interrogatorio y examen físico son claves para determinar si estamos ante una hemoptisis o no. Las características de la hemoptisis van a ser uno o más episodios de expulsión de sangre por la boca, que en cuanto a su aspecto macroscópico es roja, rutilante y aireada porque proviene del árbol respiratorio, que puede estar precedida de cosquilleo laringio, puede tener también una sensación de calor retroesternal y se puede acompañar de tos seca y muchas veces es seguida de episodios de esputos hemáticos, a veces con coágulos o no. Entonces, como vemos, el interrogatorio va a ser fundamental para poder determinar que estamos frente a una hemoptisis. A su vez, el interrogatorio nos va a poder diferenciar si el sangrado proviene del árbol respiratorio infraglótico, o si se trata de un sangrado digestivo, o si se trata de un sangrado de la vía aérea superior. Entonces, allí vemos en este cuadro algunos elementos que nos permiten diferenciar estas tres entidades. Por ejemplo, en la hematemesis puede aparecer con el impulso del vómito. A su vez, el color de la sangre en estos casos es un color rojo más oscuro, negruzco, no tiene las características aireadas de la hemoptisis. A su vez, en la hemoptisis el sangrado tiene una coagulación más lenta, o sea que es más raro ver coágulos en el sangrado, a diferencia del sangrado digestivo, que tiene una coagulación más rápida y vemos más frecuentemente coágulos. En la hemoptisis se puede acompañar de saliva, en la hematemesis pueden haber restos de alimentos, en la hemoptisis puede haber, generalmente se acompaña de algún otro síntoma respiratorio, mientras que en la hematemesis pueden haber síntomas digestivos acompañantes. En la hemoptisis
lo que decíamos, que puede haber persistencia de un esputo hemático posterior, mientras eso no sucede en la hematemesis. Un punto clave que habitualmente no realizamos, pero sería de gran utilidad, es medir el pH de la sangre, porque en el caso de la hematemesis, al provenir del estómago, el pH va a ser ácido, a diferencia de la hemoptisis, que el pH es alcalino. En la hematemesis frecuentemente se asocia a melenas, es más frecuente la presencia de anemia en la hematemesis. En la hemoptisis el sangrado primero va a dar repercusiones respiratorias, y como vimos no es necesario grandes volúmenes de sangre para que esto suceda, mientras que en los sangrados digestivos en la hematemesis es más frecuente la repercusión hematimétrica. La hemoptisis se confirmará con estudios endoscópicos, como luego veremos, con una fibrobroncoscopía, y en la hematemesis realizaremos endoscopía digestiva. Y por último está la diferencia con el sangrado de la vía aérea superior, que generalmente también vamos a interrogar si el paciente tiene clínica o antecedentes otorrinolaringológicos. Al examen físico se puede ver corrimiento posterior del sangrado. El pH también es alcalino, no se va a acompañar de melenas, tampoco genera habitualmente anemia, porque son sangrados habitualmente de escasa entidad, y también la confirmación va a ser por examen por rinolaringoscopía. En cuanto a las características de la hemoptisis que vamos a valorar, por un lado la cantidad. Este es un ítem muy importante, pero va a ser uno de los elementos a considerar, pero no es el único que va a determinar la severidad, como luego veremos. Pero sí debemos recordar que la cantidad muchas veces puede ser sobreestimada o subestimada. Sobreestimada porque al paciente le genera miedo, son episodios que generan miedo, por lo cual el paciente puede sobreestimar la cantidad, pero a su vez se puede subestimar la cantidad porque mucha de la sangre puede quedar colectada en el resto del árbol bronquial, puede no expulsarse todo el sangrado. En cuanto a los puntos de corte para definirla como leve, moderada o masiva, definimos como leve aquella que es menor a 150 centímetros cúbicos al día, como moderada a grave entre 150 y 500, y como masiva aquella que es de mayor a 600 centímetros cúbicos o más de 150 centímetros cúbicos hora. Eso es un aspecto de las características de la hemoptisis. Por otro lado, tenemos que determinar si se trata de una hemoptisis en curso o detenida, sabiendo que aquella que está detenida por más de 24 horas, o sea, si el sangrado está detenido hace más de 24 horas, es detenida, y de lo contrario se trata de una hemoptisis en curso. A su vez tenemos que ver si es una hemoptisis única, un episodio único o reiterado, y a su vez si es más de un episodio, importa en qué periodo se produce. No es lo mismo un episodio por día que 3 episodios en un solo día. A su vez, otro aspecto importante a considerar son las repercusiones del sangrado a nivel respiratorio. Entonces vamos a evaluar si el paciente presenta disnea, si presenta desaturación, cuál es su frecuencia respiratoria. Por otro lado, vamos a determinar si este sangrado está determinando repercusión hemodinámica, vamos a evaluar la presión arterial, el estado de perfusión, y como dijimos, la repercusión hematrimétrica en la hemoptisis, dado por un síndrome funcional anémico, es muy rara, dado que el sangrado no es necesario que sea de gran cantidad, como vimos. Así llegamos al ítem de severidad. La severidad es una parte muy importante en la evaluación de un paciente con hemoptisis, porque dependiendo de la severidad del cuadro, es el manejo que vamos a realizar de este paciente. Son los estudios diagnósticos que le vamos a solicitar, en qué momento los vamos a solicitar y cuál es el tratamiento que vamos a plantear. De manera que esto no nos puede faltar nunca en la evaluación de un paciente con hemoptisis. Históricamente se hablaba del término de hemoptisis masiva, pero tenemos que recordar que es un término que ha caído en desuso. Los puntos de corte utilizados para la magnitud del volumen, y al igual que el tiempo de instalación, han ido variando, son variables según los autores. Entonces se desaconseja el uso del término masiva. Si bien para evaluar la cantidad, como vimos, se sigue utilizando, a la hora de evaluar la severidad sabemos que no es lo único que importa el volumen del sangrado.
Entonces, lo que utilizamos actualmente es el término de hemoptisis no amenazante o hemoptisis amenazante para la vida. Y como vimos, el riesgo de la hemoptisis, el riesgo que produce la hemoptisis es el riesgo de asfixia por inundación del árbol bronquial. Entonces, estos elementos de riesgo los vamos a valorar con todos estos ítems que tenemos aquí. Por ejemplo, el volumen total del sangrado, la velocidad de instalación, como dijimos anteriormente, no es lo mismo un sangrado de poca cantidad en el correr de los días que muchos de poca cantidad en pocas horas, digamos. Por otro lado, es fundamental evaluar en qué paciente se está produciendo este sangrado, es decir, la reserva cardiopulmonar del paciente, los antecedentes cardiorrespiratorios del paciente, porque sangrados de menor entidad o mínimos pueden producir importante repercusión. Entonces, por eso vamos a ver los antecedentes cardiorrespiratorios del paciente y a su vez esta hemoptisis, qué repercusión cardiorrespiratoria está produciendo en mi paciente actualmente. ¿Presenta insuficiencia respiratoria? ¿Presenta inestabilidad hemodinámica? De manera que sangrados pequeños pueden producir desaturación o repercusión hemodinámica y eso va a catalogar al paciente como que presenta una hemoptisis amenazante. En cuanto a la valoración etiológica, tenemos que recordar algunos aspectos anatómicos. La circulación pulmonar tiene dos sistemas grandes que participan del mismo. Y dependiendo dónde se origine el sangrado, va a tener diferentes características y también nos va a orientar eso a la etiología. Por un lado tenemos las arterias pulmonares, que son las que forman parte de la circulación pulmonar, es decir, del circuito menor, que es un sistema de baja presión y por lo tanto las arterias de esta circulación presentan pared fina porque no están sometidas a grandes presiones. Por estas arterias circula todo el gasto cardíaco, porque es el que participa del intercambio gaseoso, de manera que toda la sangre tiene que oxigenarse y todo el gasto cardíaco circula por estas arterias. Y por otro lado, por último, cuando los sangrados se producen en las arterias pulmonares, generalmente son sangrados leves, autolimitados, que se producen principalmente por destrucción parenquimatosa, y como contrapartida de ser leves, generalmente tienen menor respuesta a algunos de los tratamientos utilizados para frenar la hemoptisis, porque sus vasos, al tener pared fina, no responden no responden a los agentes vasoactivos. Entonces, por un lado son más leves, pero por otro lado tienen menor respuesta a los tratamientos. Por otro lado están las arterias bronquiales. Las arterias bronquiales son ramas de la aorta que forman parte de la circulación sistémica, que es el sistema de alta presión, por lo cual las paredes de estos vasos son paredes gruesas, con una capa muscular significativa. Como son ramas de la aorta, por ellas pasa menos flujo que en las arterias pulmonares, son las que irrigan los bronquios y la pleura viscerales, es decir, participan de la circulación nutricia del pulmón, y en estos vasos es donde se originan la mayoría de las hemoptisis. Un 90% de las hemoptisis se producen en ramas de las arterias bronquiales. Generalmente por procesos inflamatorios se produce una neovascularización con vasos neoformados que tienen una arquitectura distinta y que son más sensibles, son más frágiles y más susceptibles de sangrado. Y como provienen de la circulación sistémica, el sangrado de estas arterias es un sangrado intenso, generalmente que puede ser amenazante y que como contrapartida, al inverso que en el otro grupo de arterias que veíamos, estas arterias tienen mayor respuesta al tratamiento. Al tener una capa muscular más gruesa, pueden reaccionar frente a agentes vasoactivos. Y por otro lado, el sangrado puede venir también de otras arterias sistémicas no bronquiales, como las mamarias internas, ramas de la subclavia, etc. Así que es importante determinar esto, qué vasos están siendo responsables del sangrado.
Esta es una tabla que muestra un poco la etiología, las distintas etiologías que puede tener la hemoptisis. Como premisa general, toda afectación broncopulmonar puede acompañarse de hemoptisis. Existen patologías de la vía aérea que lo pueden causar, patologías del parénquima pulmonar o patologías de los vasos pulmonares. En círculo yo puse las que son más frecuentes, sobre todo las causas más frecuentes de hemoptisis amenazantes. Y definir la etiología es muy importante para definir el tratamiento, porque muchas entidades tienen un diagnóstico, un tratamiento, perdón, dirigido a esa etiología. Y básicamente la orientación inicial a la etiología de la hemoptisis va a estar dada por la historia clínica, una buena historia clínica y la imagen. Ahí vemos como las cuatro principales causas, luego vamos a analizar un poquito más, de las hemoptisis, sobre todo de las masivas, son la enfermedad bronquiectásica, entendiendo como bronquiectasias las dilataciones bronquiales patológicas, en las cuales existe una inflamación de la pared bronquial, el bronquio está dilatado, es difícil suplir, se acumulan secreciones, por lo cual las paredes vasculares están inflamadas y son frágiles y susceptibles de sangrar. El cáncer broncopulmonar es otra de las entidades frecuentes. Y después enfermedades infecciosas como la tuberculosis, que como veremos, la tuberculosis puede dar sangrado, puede ser causa de sangrado en distintas etapas, o las infecciones fúngicas, como ser principalmente el micetoma, que luego veremos. También debemos recordar, subrayé algunas otras para recordar las enfermedades inflamatorias o inmunológicas que pueden ser causa de hemoptisis, como las vasculitis, el lupus. También recordar, no tanto como causa, sino más bien como predisponente y agravante, la presencia de fármacos anticoagulantes o antiagregantes que pueda estar recibiendo el paciente. El tromboembolismo pulmonar puede ser otra causa de hemoptisis, sabiendo que habitualmente se produce por destrucción parenquimatosa, por infarto pulmonar, perdón, y habitualmente da sangrados más leves. Causas cardiovasculares como la estenosis mitral, la insuficiencia cardíaca, pueden ser también causas de hemoptisis, ¿sí? De todas maneras, hasta un 20% puede ser la hemoptisis idiopática, es decir, luego del estudio no encontramos causa responsable. Como vimos hasta aquí, entonces la historia clínica es muy importante para la evaluación de un paciente con hemoptisis. Por un lado, como vimos, para determinar si estamos o no realmente ante una hemoptisis y diferenciarlo de sangrados digestivos o de vía aérea superior. Por otro lado, va a ser fundamental la historia clínica para determinar la severidad del paciente y, como vimos, esa severidad va a determinar el manejo diagnóstico y terapéutico. Y por otro lado, el correcto interrogatorio y examen físico va a ser fundamental para orientar a la etiología. Vamos a preguntar por algunos de los elementos para resaltar, la historia de tabaquismo, de drogas inhaladas, infecciones respiratorias previas, como puede ser la tuberculosis, o infecciones previas predisponentes para el desarrollo de bronquiectasias secuelares, el uso de fármacos como anticonceptivos, como anticoagulantes orales o aspirina, la presencia de patología cardiovascular, las alteraciones de la crasis, las enfermedades de tejido conectivo, la presencia de otros sangrados, si esto es un único sangrado o se produce en contexto de otros sangrados, o antecedentes de trauma de tórax o de estudios. Muchas veces puede producirse hemoptisis como consecuencia de un estudio endoscópico por fibrobroncoscopía con maniobras diagnósticas o por cateterismo cardíaco. Pueden ser por iatrogenia, pueden producir hemoptisis. Uno de los estudios iniciales siempre va a ser una radiografía de tórax, va a ser uno de los primeros estudios imagenológicos que vamos a solicitar, sobre todo en el paciente que se encuentra estable. La radiografía de tórax nos permitirá va a orientar la topografía del sangrado, puede mostrar alteraciones en la radiografía que nos expliquen cuál es la causa de este sangrado, eh, y a su vez puede mostrar alteraciones que nos hablen del terreno cardiorrespiratorio del paciente. Pero recordemos que la radiografía de tórax tiene su sensibilidad limitada, de manera que puede ser normal en una hemoptisis, con lo cual van a ser necesarios otros estudios. Acá tenemos algunos, perdón.
Acá tenemos algunos ejemplos de radiografías de tórax. En el primer caso tenemos una mujer de 25 años en situación de calle, como antecedente personal consumo de múltiples drogas, y se presentó con un cuadro de 20 días de adelgazamiento, astenia, fiebre vespertina, tos y expectoración mucopurulenta. Y el día de la consulta, expulsión de sangre roja escasa por la boca. En este caso vemos las alteraciones radiológicas que muestran imágenes acinonodosas, confluyentes de ambos lóbulos superiores, acompañadas de elementos de retracción de ambos lóbulos superiores, e imágenes hiperclaras, sugestivas de cavidades también en estos sectores, en donde se realizó diagnóstico de tuberculosis pulmonar activa. Eh, Como dijimos, la tuberculosis es una de las causas más frecuentes de hemoptisis y en la etapa aguda, es decir, cuando la tuberculosis está activa y produce hemoptisis, generalmente es por destrucción parenquimatosa, y esa destrucción parenquimatosa produce sangrado de ramas de las arterias pulmonares, de manera que este sangrado en la tuberculosis activa habitualmente son de escasa entidad, de escasa magnitud y no severas. Esa es uno de los posibles cuadros que puede provocar la tuberculosis en cuanto a la hemoptisis. En el caso en el otro caso tenemos una mujer de 45 años, enfermera, no fumadora, con un antecedente de tuberculosis pulmonar hace 15 años, por lo cual recibió tratamiento completo, y 3 días previos a la consulta, tos, expectoración mucopurulenta con estrías hemáticas, sin fiebre, sin repercusión general, y un episodio en el día de la consulta de sangre roja por la boca de 100 centímetros cúbicos. Y como vemos en la radiografía de tórax, vemos alteraciones fibroretráctiles ilioapicales en ambos lóbulos superiores, como vemos acá, ¿sí? Compatibles con secuela tuberculosa, lo cual es otra de los escenarios en los cuales la tuberculosis puede producir sangrado. Es decir, la tuberculosis produce alteración parenquimatosa, una reacción inflamatoria pulmonar que produce neovascularización y produce los llamados aneurismas de Rasmussen, que quedan en las paredes bronquiales y en las paredes de las secuelas cavitadas de la tuberculosis, y esos aneurismas, frente a inflamación, que puede ser por alguna sustancia inhalada o por una infección respiratoria banal, por una traqueobronquitis, o sin una causa clara, pueden sangrar y pueden producir, estos sí, sangrados muy importantes, porque estos aneurismas son tributarios de la circulación sistémica, por lo cual están sometidos a alta presión y pueden provocar sangrados amenazantes, hemoptisis amenazantes. Este es otro de los escenarios donde la tuberculosis puede producir hemoptisis, en este caso por secuelas. Aquí tenemos, en estos otros casos, tenemos un hombre de 33 años con un antecedente también de tuberculosis pulmonar hace 2 años, por lo cual recibió tratamiento completo, y en el día previo a la consulta, episodios reiterados de expectoración de sangre roja, 5 en total, de 50 cc, agregando en la evolución disnea y sin elementos toxoinfecciosos, sin fiebre. Y lo que vemos en este otro paciente también son alteraciones sugestivas de secuela tuberculosa, con algunas características similares a la anterior, con ambos lóbulos superiores de aspecto fibroretráctil, ven que está traccionado, los cilios hacia arriba, con tractos densos, fibroretráctiles, y algunas áreas hiperclaras sugestivas de cavidad, en este caso vemos sugestivo de cavidad, y en el medio de la cavidad tuberculosa vemos una imagen redondeada, homogénea, bien delimitada, sugestiva de lo que se conoce como micetoma, es decir, la colonización de una cavidad preformada por un hongo en una forma saprofítica, es decir, el hongo es una bola micótica, situada dentro de una cavidad preexistente, y ese hongo lo que puede hacer es horadar las paredes circundantes, que como vimos pueden tener en sus paredes aneurismas de Rasmussen, y esta inflamación de la pared puede provocar también sangrados importantes, puede provocar también una hemoptisis amenazante.
Así que ese es el tercer escenario en donde la tuberculosis puede ser una causa, en este caso sería la secuela tuberculosa asociada al micetoma, donde se puede ver también la hemoptisis. Y el último caso es un hombre de 62 años, fumador intenso, bronquítico crónico, que en el último mes presenta aumento de su tos habitual y episodios reiterados de estrías hemáticas acompañados de difonía sin síntomas infecciosos. Y lo que vemos es una masa, es una opacidad bastante homogénea, de límites irregulares pero bien definidos para iliar derecha, sugestiva de un cáncer broncopulmonar. Y recordemos que a su vez el cáncer broncopulmonar puede injertarse sobre una secuela tuberculosa, de manera que ahí sería un cuarto escenario donde la tuberculosis también podría aparecer. No es este caso, no parece ser el caso, en este caso es un cáncer broncopulmonar aislado, digamos. Siguiendo con los estudios de valoración en una hemoptisis, la tomografía de tórax, en la mayoría de los pacientes con hemoptisis vamos a solicitar tomografía de tórax, no olvidarla nunca en un paciente con hemoptisis franca, en un paciente que tiene una radiografía patológica para poder aumentar el detalle parenquimatoso, es decir, poder ver más al detalle el parénquima pulmonar, para aumentar la definición, digamos, de las lesiones. En los pacientes que tengan factores de riesgo para cáncer broncopulmonar, un hombre mayor de 40 años, fumador, en esos casos siempre vamos a pedir una tomografía de tórax, o siempre que sospechemos una causa específica, ¿sí? Si estamos pensando en una enfermedad de tejido conectivo, si estamos pensando en una enfermedad bronquiectásica, vamos a pedir siempre una tomografía, ¿sí? Eh, sí va a depender de la situación clínica, qué tipo de tomografía pidamos y la oportunidad. Según la situación clínica, podremos solicitar una tomografía de alta resolución, si el paciente se encuentra estable, es una hemoptisis leve y estamos pensando en una enfermedad de tejido conectivo, en la enfermedad bronquiectásica, se puede solicitar una tomografía de alta resolución, que son tomografías de cortes finos, permiten ver más al detalle, milímetro a milímetro, el detalle del parénquima pulmonar. Podemos solicitar una tomografía de tórax con contraste, por ejemplo, en el caso del de la sospecha de cáncer broncopulmonar, o podemos solicitar una angiotomografía, lo cual está tomando un rol muy importante en el mundo al punto de sustituir muchas veces la arteriografía pulmonar. En la angiotomografía la vamos a solicitar tiene indicación ante una hemoptisis amenazante, siempre y cuando el paciente se encuentre estable como para trasladarse a tomógrafo. ¿Por qué es importante la hemoptisis amenazante? Porque va a identificar la presencia, origen, número y el trayecto de las arterias sistémicas torácicas, bronquiales y no bronquiales, y de las arterias pulmonares que puedan ser fuente del sangrado. Es decir, va a permitir topografiar el lugar de sangrado. Y eso lo puede hacer con un rendimiento de hasta el 70-88% de los casos. Lo que va a buscar la angiotomografía son arterias tortuosas o de un diámetro mayor o igual a 2 milímetros. Esas arterias son sugestivas de arterias alteradas, que puedan estar siendo las responsables del sangrado en curso. A su vez, no solo vamos a poder ver el árbol vascular con la angiotomografía, sino también va a permitir ver la repercusión en el parénquima pulmonar y en la vía aérea. Y como les decía previamente, ha reemplazado en el mundo a la arteriografía. La arteriografía es el estudio que también permite ver al detalle el árbol vascular pulmonar, y en este estudio, en la angiotomografía, se complementa el árbol vascular con el análisis y la visualización del parénquima y de la vía aérea. Por eso es un estudio muy rico. En nuestro medio no siempre está disponible no siempre lo tenemos disponible para poder solicitar en caso de una hemoptisis amenazante, y además en nuestro medio generalmente como vamos a ver más adelante, previo al procedimiento terapéutico que es la embolización, se hace siempre una arteriografía previa. Entonces muchas veces contamos con una tomografía de tórax común. Pero lo ideal sería contar con la angiotomografía para tener un análisis completo del paciente.
Acá también tenemos algunos ejemplos, podemos ver, son imágenes de una secuela tuberculosa. Como vemos aquí, hay imágenes de bronquiectasias que, como les decía, son bronquios dilatados, rodeados de área de consolidación y algún tracto fibroso. O sea que en este caso era un paciente con secuela tuberculosa, es bronquiectasias por una secuela tuberculosa, y además podemos ver áreas de sangrado, de la sangre que inunda el resto de los alvéolos, lo vamos a ver como áreas en vidrio ilustrado. Como podemos ver acá, el vidrio ilustrado son áreas de aumento de la atenuación del parénquima pulmonar, es decir, eso que se ve más gris, que permite ver los vasos a su través, que puede verse como áreas más parcheadas o puede ser como micronódulos. O sea que la sangre en el parénquima pulmonar la vamos a ver como vidrio ilustrado, como micronódulos o como áreas de consolidación. Acá tenemos otro ejemplo donde podemos ver un micetoma, lo que les decía previamente, es también frente a secuelas parenquimatosas por tuberculosis. En una cavidad residual, en una cavidad secuelar, se aloja esta bola micótica, que es esto lo que los estoy señalando aquí, que es se ve como una masa dentro de la cavidad, y permite ver una media luna de aire entre la pared de la cavidad y la bola micótica. Es el signo de la media luna. Y una prueba diagnóstica que muchas veces hacemos, que se debería hacer, es dar vuelta al paciente, realizar decúbito prono del paciente. Ven que en esta tomografía el paciente, la columna está acá arriba, o sea que el paciente está dado vuelta, y lo que vemos en este caso es que la bola micótica, como está suelta dentro de la cavidad, cae y se sigue manteniendo por arriba la media luna de aire. Esto quiere decir que no está adherida a la cavidad, sino que está libre en su interior. Esta otra imagen muestra una imagen de imágenes de bronquiectasias, en este caso difusas y bilaterales. Las bronquiectasias, uno de los elementos para el diagnóstico tomográfico, es la presencia de lo que llamamos la imagen en anillo de sello. Habitualmente el bronquio y la arteria que lo acompañan son del mismo tamaño. Cuando el diámetro del bronquio aumenta 1.5 veces más que su arteria, como por ejemplo en este que está señalado en la flecha, ven, esta es la arteria y este es el bronquio está aumentado de tamaño respecto a esa arteria acompañante, por lo cual nos permite plantear tomográficamente que se trata de bronquiectasias. Acá hay otro ejemplo, esta es la arteria y este es el bronquio. Esto puede ser también la enfermedad bronquiectásica de hemoptisis. Y este otro caso de cáncer broncopulmonar, donde vemos una masa con bordes irregulares y bordes espiculados, que toma contacto con el árbol traqueobronquial, que puede ser causa de hemoptisis también. Como hablábamos hoy, la arteriografía sería el gold estándar para ver la vasculatura pulmonar. Es un estudio de alta sensibilidad y especificidad, lo que permite es topografiar y ver la extensión de las lesiones vasculares. Lo que busca es hipertrofia, hiperemia, shunt, tortuosidad o aneurisma de las arterias pulmonares. Como vemos en estas imágenes, no siempre se logra ver extravasaciones, es decir, el sangrado activo de la arteria. De hecho, en menos del 15% de los casos se ve la extravasación. En este caso, que aquí vemos la arteria contrastada, digamos, lo que se hace es contrastar el árbol vascular, ¿no? Y en este caso vemos la extravasación sanguínea que, como dijimos, no siempre es frecuente de ver. En este otro caso, también tenemos alteraciones anatómicas, como vemos acá, o como ovillos vasculares, o en este otro caso lo mismo. Y la arteriografía, una de las importancias es que tiene utilidad terapéutica, porque nosotros encontramos los vasos responsables del sangrado y podemos, mediante introducción de material que luego veremos, producir la oclusión de esa arteria y frenar el sangrado. Otro estudio fundamental en la hemoptisis es la fibrobroncoscopía.
En todo paciente con hemoptisis tenemos que pensar que en algún momento solicitaremos este estudio. Hay algunas excepciones donde podemos no pedirlo, como por ejemplo en pacientes que tengan contraindicación para realizarse una fibrobroncoscopía, o en pacientes que tengan una explicación incuestionable de su sangrado. Por ejemplo, en pacientes que tienen tromboembolismo pulmonar, como dijimos, el sangrado se produce por infarto pulmonar, y no siempre es necesario hacer diagnóstico endoscópico de la hemoptisis porque tenemos un tromboembolismo pulmonar diagnosticado y habitualmente son sangrados de leve entidad. O, por ejemplo, cuando la hemoptisis se produce en el curso de una tuberculosis activa, donde ya tenemos diagnóstico microbiológico, muchas veces no necesitamos documentar el sangrado mediante fibrobroncoscopía, pero en líneas generales la idea que se tienen que quedar es que en algún momento la fibrobroncoscopía diagnóstica la tenemos que solicitar. ¿Por qué? Porque nos va a confirmar el diagnóstico, va a haber sangre en el árbol, en el árbol de la vía aérea, en la vía aérea, perdón. Va a permitir localizar el sangrado, pero esto va a ser más probable que lo podamos ver el sangrado en las primeras 24 horas del sangrado. Vamos a buscar restos hemáticos o coágulos. Si pasan más de 24 horas, muchas veces el sangrado puede reabsorberse y cuando hagamos la endoscopía podemos no ver el sangrado. A su vez, aparte de ver estos estigmas de sangrado, podemos identificar la causa, porque podemos ver alteraciones mucosas, podemos ver una lesión vegetante, por ejemplo, y a su vez nos va a permitir guiar el diagnóstico etiológico muchas veces porque permite tomar muestras, ya sea muestras de lavado bronquial alveolar, es decir, tomar muestras bacteriológicas o micológicas para los diagnósticos que estemos pensando. Entonces es una herramienta diagnóstica muy útil. A su vez, la fibrobroncoscopía juega un rol muy importante terapéutico en la hemoptisis amenazante. Ahí hay un error, en lugar de masiva debería decir en la hemoptisis amenazante. Y después, en cuanto, como dijimos, siempre vamos a pensar que tenemos que en algún momento solicitar la fibrobroncoscopía, lo que tenemos que siempre valorar es cuál es la oportunidad para solicitarla. En la hemoptisis no amenazante, lo ideal sería no solicitarla en el momento de mayor sangrado. Como vemos en la imagen de abajo, muchas veces la sangre no nos permite ver al detalle el árbol bronquial, por lo cual muchas veces podemos no ver nada, la sangre nos va a impedir ver. Por eso lo ideal es hacerla a las 6 o a 12 horas de detenida, es decir, en ese lapso entre 6 y 12 horas de detenida, pero que no pasen mucho más de 24 horas, porque si no nos perdemos la oportunidad de encontrar los estigmas del sangrado y ver el origen del mismo. Pero en la hemoptisis amenazante deberemos realizarla lo antes posible, como luego veremos, porque tiene un rol, como dijimos, terapéutico. En cuanto al tratamiento, tenemos varios objetivos. Por un lado, y el principal objetivo, como dijimos, el riesgo en una hemoptisis es que el paciente muera por asfixia, por lo cual uno de los objetivos de la hemoptisis es prevenir la asfixia. Por otro lado, otro objetivo es detener la hemorragia. Por otro lado, determinar la causa del sangrado, porque determinar la causa nos va a permitir hacer un tratamiento dirigido. Y por otro lado, prevenir la recurrencia, lo que puede en algunos casos ser un tratamiento definitivo. De manera que el manejo de la hemoptisis va a tener medidas transitorias, como puede ser el tratamiento médico de sostén, las técnicas endoscópicas que van a ayudar a frenar el sangrado momentáneamente, y evaluar la arteriografía con embolización, como luego veremos que es una medida terapéutica. Y por otro lado, hay que considerar las medidas definitivas de la hemoptisis, que va a ser el tratamiento médico específico, evaluar la necesidad de tratamiento quirúrgico en aquellos pacientes que lo requieren, o en pacientes con contraindicación quirúrgica, evaluar distintas alternativas. En cuanto al manejo inicial de la hemoptisis, recordemos que siempre el manejo inicial va a ser en emergencia, es un cuadro potencialmente de riesgo, por lo cual el manejo inicial, la valoración del paciente debe ser en emergencia, y bajo monitorización sobre todo
más que más en los casos de hemoptisis amenazante. Entonces, en emergencia, con monitorización adecuada, el paciente se va a quedar en reposo absoluto. Luego de contar con la radiografía, donde veamos cuál es el pulmón responsable del sangrado, muchas veces los pacientes tienen lesiones bilaterales y es más difícil, pero cuando hay lesiones unilaterales, debemos colocar al paciente en decúbito lateral homolateral al sangrado para proteger al pulmón sano en caso de nuevo episodio, para que no se aspire el pulmón contralateral. Por otro lado, según la severidad, si tiene insuficiencia respiratoria, se realizará oxigenoterapia seca. Se plantea que el oxígeno humidificado podría favorecer, si bien no hay consenso, podría favorecer el oxígeno humidificado al mantenimiento del sangrado. Y en casos de severidad se va a valorar la necesidad de intubación orotraqueal. En estos casos no debemos retardar la intubación orotraqueal, se debe realizar intubación orotraqueal precoz de ser necesario, en pacientes que tengan insuficiencia respiratoria severa o en aquellos donde la magnitud del sangrado sea tal que ponga en riesgo la inundación del árbol bronquial, por lo cual en estos casos no vamos a dudar en realizar una intubación precoz. Por otro lado, la vía venosa periférica y valorar el aporte de suero fisiológico. Se solicitará bioquímica básica, estudios de la crisis, clasificación, si bien como recordamos que no es frecuente la repercusión hematimétrica en estos casos, se podrán solicitar los estudios dirigidos a la etiología, ya sea las pruebas microbiológicas y demás, que no ahondaremos en esta clase. Se suspenderá la vía oral porque el paciente puede requerir la fibrobroncoscopía de urgencia, y luego se evitarán todas las maniobras que puedan favorecer la hemoptisis. No se realizará percusión, no se realizarán vibraciones vocales, no nebulizaremos al paciente, no realizaremos maniobras que estimulen la tos o la expectoración. Y por otro lado, los antitusígenos, como la dionina, evitan el esfuerzo de tos, que la tos muchas veces lo que hace es mantener o reinstalar el sangrado, de manera que vamos a iniciarlo a dosis mínima. La dosis mínima es 20 gotas cada 6 horas, pudiendo aumentarse progresivamente hasta un máximo de 40 gotas cada 6 horas. Como les adelantaba previamente, la fibrobroncoscopía tiene un rol terapéutico en la hemoptisis amenazante. Por un lado puede ayudar a planificar la embolización, porque según el sitio de sangrado que encontremos, según donde encontremos el sangrado en el árbol bronquial, podemos intuir o podemos razonar qué arteria es tributaria a ese sector, qué arteria irriga ese sector, por lo cual podemos pensar cuál es la arteria responsable del sangrado. En la hemoptisis amenazante, la endoscopía tiene un rol protector de la vía aérea. Muchas veces la intubación de estos pacientes es dificultosa porque cuando uno intenta intubarlo por el laringoscopio, todo lo que ve es todo sangre. Entonces muchas veces es necesaria la fibrobroncoscopía para ayudar a colocar la sonda orotraqueal. Por otro lado, puede ayudarnos también a realizar un bloqueo bronquial. Cuando la hemoptisis es amenazante y el sangrado es importante, debemos intentar bloquear el pulmón sangrante para proteger el pulmón sano. De manera que muchas veces lo que hacemos es, como muestra la figura, es introducir la sonda orotraqueal hacia el pulmón sano para que la sangre proveniente del pulmón patológico no pase al pulmón sano. Entonces, la fibrobroncoscopía nos puede ayudar a realizar esta intubación, digamos, de alguna manera selectiva del pulmón sano. A su vez, como muestra la foto de abajo, lo que se puede hacer es introducir mediante la fibrobroncoscopía un balón para bloquear, en lugar de bloquearlo con la sonda orotraqueal, lo bloqueamos con un balón que al insuflarlo va a bloquear el origen del sangrado y va a permitir ventilar adecuadamente el pulmón sano. Bien. Por otro lado, eso es para proteger la vía aérea en una hemoptisis amenazante. Por otro lado, puede tener un rol de hemostasis local la fibrobroncoscopía. Puede hacer taponamiento directo. Si nosotros enclavamos el extremo del fibrobroncoscopio en una rama bronquial, podemos hacer hemostasis local al tiempo que aspiramos restos hemáticos. Todo eso funciona como medida de hemostasis local. A su vez, se puede hacer insuflación de un catéter
en un bronquio responsable, similar a lo que veíamos acá, pero más distalmente, es decir, más en un segmento más localizado y como medida hemostática para frenar en ese sector el sangrado. Por otro lado, se puede aplicar suero fisiológico frío, que también al generar vasoconstricción puede ayudar a frenar el sangrado. Por otro lado, se puede aplicar agentes vasoconstrictores como adrenalina o ácido tranexámico, que también funcionan como vasoconstrictores para ayudar en la hemostasis. Todo esto son medidas transitorias, ninguna de estas medidas es definitiva, lo que ayuda es a salir de la urgencia en una hemoptisis amenazante y ante el riesgo de que se inunde el resto del árbol bronquial, lo que ayuda es a localizar el sangrado y frenarlo momentáneamente. Luego tenemos que hablar entonces de lo que es la embolización endovascular, que es colocar un catéter en la arteria patológica que diagnosticamos, como hemos visto previamente con la arteriografía. La arteriografía diagnostica cuáles son las arterias patológicas, y en esa arteria se introduce un catéter para introducir un material y conseguir la consiguiente oclusión de ese vaso y frenar el sangrado. Entonces, este procedimiento lo vamos a solicitar en las hemoptisis amenazantes. En la hemoptisis amenazante, en aquella hemoptisis con riesgo de vida, tiene indicación de frenarse el sangrado mediante embolización endovascular. Es un procedimiento seguro y eficaz, es eficaz en el 76% de los casos de forma inmediata y en 82% en un seguimiento a 2 años. Puede ser un procedimiento definitivo o puede ser puente a una futura cirugía, y se van a embolizar todas las arterias patológicas visualizadas en la arteriografía. Como les decía más temprano hoy, en el mundo se está utilizando la angiotomografía para hacer diagnóstico de las arterias responsables y luego la embolización guiado por la angiotomografía. Acá en nuestro medio lo que se realiza es siempre previo a la embolización la arteriografía diagnóstica para guiar las arterias a embolizar. En estos casos vemos acá, por ejemplo, en este caso, este ovillo patológico se emboliza y queda excluido de la circulación. O lo mismo en este caso, donde veíamos la extravasación sanguínea en este caso, y acá, luego de la embolización, queda detenida el pasaje de sangre para ese sector. Para esto se utiliza un material que son partículas mayores a 250 micras de alcohol polivinílico no reabsorbible. Y el riesgo de la embolización la recurrencia se puede dar entre el 10 y el 55% de los casos. Se dan los casos en los que no se hayan embolizado todas las arterias patológicas, o puede existir también la recanalización, o puede también existir la neoangiogénesis y la neovascularización por formación de vasos colaterales que vuelvan a producir sangrado. Y además, en un 4% de los casos la embolización es imposible, ya sea porque la arteriografía no encuentra vasos patológicos, o que los vasos patológicos sean de tal magnitud que sea difícil la canalización por su tortuosidad. Y en cuanto al tratamiento quirúrgico, recordar que en agudo tiene una alta mortalidad que llega al 25 al 50%, por lo cual no es un tratamiento que se realice en agudo, y a su vez tiene mayor mortalidad con riesgo de fístula traqueobronquial, de fístula bronquioarterial, perdón, o riesgo infeccioso, por lo cual en agudo no es una opción, salvo casos excepcionales. En caso de que el paciente tenga indicación de tratamiento quirúrgico, se va a hacer una evaluación preoperatoria una vez detenido el sangrado por embolización. En diferido se va a hacer la evaluación preoperatoria. Así, en grande, las patologías en las que debemos de pensar la posibilidad de tratamiento quirúrgico son en el cáncer broncopulmonar, en aquellos estadios precoces que sean un estadio quirúrgico curativo, o también puede plantearse incluso como tratamiento paliativo en pacientes de bajo riesgo operatorio.
en aquellos pacientes que tengan cavidades seculares o que tengan un misetoma o que presenten bronquiectasias localizadas, pero como requisitos para plantear el tratamiento quirúrgico tiene que ser una enfermedad localizada, resecable, el paciente tiene que estar funcionalmente apto para tolerar la cirugía, en pacientes que no existe una alternativa eficaz, o que sean candidatos a otros procedimientos que fallaron o que no están disponibles. O sea que hay que evaluar bien caso a caso la indicación quirúrgica. Y por otro lado, existe también el tratamiento etiológico específico de algunas entidades, ¿no? En caso de tratarse de una infección, se realizará tratamiento antibiótico o antituberculoso en caso de ser una tuberculosis, o tratamiento antifúngico. En el caso del TEP, se realizará como dijimos, el sangrado es por infarto pulmonar, generalmente es de leve entidad y no contraindica la anticoagulación, o si es una enfermedad de tejido conectivo, el tratamiento dirigido hacia ello. Bueno, y estas son las referencias bibliográficas. Existe, el artículo, hay un artículo bastante reciente de este año, de la hemoptisis amenazante, que está bueno para que lo consulten. Y bueno, espero que haya sido de utilidad la clase y hasta aquí llegamos.